Hola, bienvenidos a Innovar Podcast. El día de hoy nos acompaña Paola Aguilar, Óscar Aguilar y quien les habla, César Rodríguez. Tenemos un tema magnífico el día de hoy y es docente, expectativa versus realidad. Iniciar este capítulo con una pregunta muy significativa y muy amplia y es ¿cómo saber si realmente nuestra vocación es ser docente? ¿Para ti qué es ser docente, profe? Bueno, para mí ser docente es el ejercicio que se presta para educar a niños, jóvenes o adultos o a cualquier persona. Entonces, y la vocación vendría siendo las acciones que yo hago de manera desinteresada, sin importar lo económico, sin importar lo anímico, sino que lo hace feliz a uno. Es decir, lo que uno diría me lleva al camino ninja, independientemente de cualquier adversidad o cualquier triunfo. Para ti. La vocación básicamente es hacer lo que uno quiere, lo que lo haga feliz a uno. Tenga o no tenga los conocimientos, tenga o no tenga los recursos. Sí. Gane o no total. gane plata. Sí. Ahora, hay personas que logran que su profesión sea su vocación y son felices en su trabajo. Sí. Básicamente es eso. Y en el campo de la docencia, en este caso sería ir a enseñarle a alguien algo que esa persona no sepa. X o Y materia, X o Y conocimiento. Para mí tener vocación es hacerlo con gusto. Ser feliz haciendo lo que uno hace. Ser feliz. Sí, esa es la palabra. Ser feliz en lo que uno hace. Yo conozco un amigo que el tipo presta un servicio como de ingeniería a un programa ahí, sí, a un programa ahí, y resulta que el tipo no cobra. Sí, el tipo es un ingeniero y el tipo sabe mucho de sonido y todo esto, pero el tipo no cobra porque ama lo que hace. Entonces, de pronto, y este programa es un programa que está iniciando, entonces... Además se regala. Sí, pero es que cree en el programa y dice, pero yo amo lo que hago y quiero que esto salga adelante. Y hombre, algún día seremos grandes, dice. Eso es vocación, amar lo que uno hace y no solo por la parte económica, que yo sé. ¡Bravo, Fercho! ¡Vamos, Fercho, bien! ¡Vamos! No se regala. Aquí se le da tintico y se le da almuerzo. Y almuercito. Eso es vocación. Les voy a contar una anécdota de mi vida. Y es que yo dudé algún tiempo o alguna vez de mi vocación. Okay. Yo creo que escuchar? Todos los profes, claro, escuchar? yo creo que todos los profes en algún momento o diariamente dicen, ¿será que sí tengo vocación para esto? Esto sí es lo mío y eso fue lo que yo dije. Resulta, y párenle bolas, que en unas prácticas de la universidad, cuando yo fui a una clase, a un colegio que me asignó la universidad para dictar una clase en unos niños de segundo, entonces llego yo al colegio con una planeación, con talleres, con actividades, con el paso con a paso. Absolutamente todo el paso a paso que había enseñado una profesora de didáctica y pedagogía. Llego yo preparado y listo para dar mi clase. Implementar. Sí, de una. Yo iba con todo, mejor dicho, con todas las ganas. Resulta que esta profesora llega y me dice, ay, mijito, hágame un favor, es que estoy como enfermita, vaya, cómpreme una pastica, vaya ya y me compra una pastica que me duele como la cabeza. Lo cogieron fue de carrito para ser mandados. Sí, definitivamente ese día fue así, yo dije, bueno, sí señor, y yo fui y le compré la pastica, y dije, pero de todas maneras voy a llegar a mi super clase que ¿Y cuántas horas le habían dado para dictar su clase? Eran 2 horas. ¿Y cuánto se echó haciendo el mandado? No, como 20 minutos. ¿Pero qué? ¿Hasta dónde le tocó ir? No, pues era un colegio distrital. Los colegios distritales son súper Grandes, grandes, entonces eso es de un lado a otro. Bueno, de salir y entrar. El hecho es que llegué, la profe se tomó la pastica y se mojó un poquito, que no es relevante en este momento. Y me dice, ay papito, hágame un favor. Ayúdeme a calificar estos cuadernos de los niños. ¿Y la clase entonces, no se la dejó dictar? El cierre. 15 minutos. La presentación. Como 15 minutos. En ese momento yo dudé de mi vocación. O sea, que lo vio muy sardino y dijo, este lo enreo. Yo creo que sí, pero el amor y la vocación realmente hizo que yo siguiera la carrera universitaria. Es un ejemplo de vocación, César. Muchas gracias. Bravo. Pero hablando de eso, cuando uno va a la universidad, por ejemplo, la primera clase que uno recibe, yo llegué a la universidad por ahí de 16, 17 añitos, y uno llega con esa carita de sapo asustado a ver qué le van a decir, y el primer profesor que entra a hablarle a uno le dice, si ustedes quieren ganar plata,
no se metan No a ser sea, no profesores. sea profesor. Eso lo dicen mucho. Entonces uno dice, bueno, esperemos a ver qué pasa y uno igual sigue mirando porque uno no tiene realmente una experiencia pedagógica en la que uno la imparta hasta que va a la práctica. Y ni así porque pues en la práctica no tiene la orientación del profe de prácticas, El tutor. la profesora o el profesor que lo recibe en su aula. Entonces uno no está solo. Es cuando ya realmente uno tiene que ir a dictar la primera clase y cumplir la hora y a usted le está temblando la voz y llega y todo el mundo le está mirando a ver. Y usted como eres una hora y joder, ya acabé todo en 20 minutos y ahora qué hago. Eso pasa. Eso pasa muchísimo. Pero bueno, cuando usted trabaja con niños y hace las prácticas con los niños, usted dice, bueno, qué berraquera, son los niños y ellos están viendo una persona mayor, están viendo una figura de autoridad. Sí, claro que sí. Pero entonces quiero contarles otra anécdota, ¿vean? Claro. Resulta, les voy a contar la primera vez que yo di una clase. Y esto fue en un colegio de educación para jóvenes y adultos de bachillerato por ciclos que se llama. Oye, hablando de educación para jóvenes y adultos, ¿sabían que existe un colegio que se llama Marco Aurelio? Pero por supuesto. Y es de los mejores colegios que hay en toda Bogotá. Y acá les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan, le den like a todas nuestras publicaciones y estén enterados absolutamente de todo lo que se hace en este espectacular colegio. Si eres de la localidad de Fontibón, síganos, puedes estudiar en este colegio. Cerramos. Les estaba contando mi anécdota de la primera clase, ¿sí o no? Sigamos. Entonces imagínense ustedes que yo tenía 19 años exactamente cuando di mi primera clase. Yo era así un joven lindo, robusto. Era. Sí. Era, que valga la aclaración. Los años le han dado duro. La vocación docente pesa, ¿no? Es la vocación docente. Esto es lo que me ha convertido en la docencia. Resulta que yo tenía mis 19 añitos y allá el director muy amablemente, un muchacho muy querido también, me dio una bata y me dio unos marcadores y me dijo, tome, profe, allá dicte su clase de español. Y yo me pongo mi bata y mis marcadores y el borrador en el bolsillo. Yo me Pinchao. sentí definitivamente como el profe. Sí. Y entro al salón y me encuentro con personas. En ese salón habían como unas 35 personas, pero esas 35 personas, imagínate, habían personas de 30, 40, 50 años. Había una señora ya como de 60 con el cagado de 19. Claro, de 19 años. Entonces yo dije, güey madre. ¡Oli! Esto no, ¡Oli! yo dije, güey madre, esto no me lo enseñaron en la universidad. Y de todas maneras uno siente ese pánico escénico al momento de entrar a clase. Y cuando yo entro a ese salón escucho por allá. No, pues me sonrojo completamente. No, hermano. Hice la clase, pero la hice con pena. Esa fue mi primera experiencia laboral como docente oficial de un salón de clase, por ejemplo. También he tenido la oportunidad de trabajar con adultos y yo creo que son las clases más bacanas que me ha tocado dictar. Uy, sí. Sí, ellos van a lo que van, o sea, nadie los obliga a levantarse temprano, a recibir una clase, a hacer la tarea, ellos mismos se costean sus estudios, entonces es delicioso interactuar con ellos. Yo creo que es de las mejores experiencias pedagógicas que yo he tenido, sin demeritar la que tuve con los niños, con los muchachos ya más grandes. Pero trabajar con adultos es espectacular. Es que se ve la diferencia y eso se nota cuando ellos van por gusto y no porque Total. les toca. O sea, los niños de ahorita se levantan, sí, qué rico ir al colegio, qué rico ir a pasarla con los amigos, qué rico ir a aprender, qué rico ir todas estas cosas, ¿cierto? Pero es que el adulto lo hace definitivamente por... superación personal. Es como por vocación, como por gusto. Ahí entra o sea, uno como profe a tener que vender también la idea de que el bachillerato no solamente es la obtención de un título, sino que es toda una experiencia y un ecosistema que, aunque sea muy bonita la experiencia, algunos duran toda la vida viviendo la misma experiencia y algunos logran terminar el bachillerato un poquito tarde, pero lo logran. Y es el trabajo en el bachillerato para adultos. Eso básicamente nos invita a que aquí nosotros como profesores tenemos que tener ciertas habilidades, ciertas destrezas. ¿Ustedes cuáles creen que deberían ser esas destrezas? Bueno, yo creo que las destrezas que debe tener un docente, uno es un excelente manejo de grupo, ¿sí? 2, que tenga un tono adecuado, que enseñe con entusiasmo. Y una de las habilidades, no sé si eso es una habilidad o una cualidad, pero debe
inspirar, transmitir esas ganas por el conocimiento. Si de pronto yo en la universidad tuve un docente que sabía muchísimo, pero el hombre llegaba, se sentaba y empezaba a hablar. Y todos en clase éramos así. Y entonces cuando salíamos de clase decíamos, no es una clase, este señor es un audiolibro. Y puede saber mucho, pero pues qué pereza. Entonces, siento que una de las habilidades que debe tener el docente es ese carisma, porque y oratoria. él estudia oratoria. El estudiante diga, yo quiero saber más de esto. Creo que es una de las Es que yo misiones. creo que no es lo que se enseñe, sino la forma en que usted la enseña. Entonces podríamos decir que un buen docente también tendría que ser un muy buen promotor o vendedor del conocimiento. Claro. Vender esas ganas de adquirir conocimiento y no hacerlo ver como algo aburrido. Claro, porque por ejemplo, a mí una vez también me ocurrió en la universidad algo que pues yo le amerito algo muy bonito a mi alma mater, que es la educadora de educadores, que es la Universidad Pedagógica, y ellos antes de ingresar le hacen a uno algo que se llama la PPP, que es la prueba potencial pedagógica, es decir, para mirar si usted de verdad tiene potencial pedagógico para ser profesor. Pero llegaba un docente en primer semestre, nunca se me va a olvidar, y él llegaba y nos decía, ¿ustedes de verdad quieren ser profesores? Yo les recomiendo, vea, yo llevo toda la vida siendo profesor y yo no les recomiendo esto a nadie, piénsenlo bien, ustedes son jóvenes, todavía están a tiempo. Y entonces yo entré a la universidad a los 15 años y yo decía, madre, ¿será que yo voy a ser pues esta persona supremamente desafortunada, infeliz, diciendo que lo que hace todos los días de su vida le parece una mamera? Entonces hay ejemplos de ejemplos, ¿no? Pero esa de entrada uno dice, uy, hombre. Pero digamos que también él se referiría, o creo yo, a las exigencias laborales. También sí. puede ser. Puede ser. Lastimosamente uno que ha tenido que estudiar desde preescolar a 11 y después la universidad y después todo lo que uno estudia. Hombre, ver profesores que realmente llegan con esa cara de, ay, otro día de esto. No, qué pereza. Otro día más de esto. Si me permiten, por ejemplo, así como una experiencia que me pasó también de educación para jóvenes y adultos, y que yo dije, nunca en la vida me enseñaron cómo manejar este tipo de situaciones. Era mi primera clase, yo empecé a dar clase como a los 18, pero eran muchos profes y eran muchos estudiantes. Por tal motivo, como era la primera clase, no me dieron bata. Entonces yo llegué así al salón de clase, nunca se me va a olvidar ese estudiante, y el muchacho tenía un parlante, estaban todos así como de pie, y apenas entró yo al salón, el hombre me va diciendo, uy, buenas carnes, delante de todo el salón, y entonces yo como que le dije, hola, muy buenos días, por favor, te sientas. Ahí sí le tembló esa voz a usted. Pues dentro de mí, yo dije, yo soy tu profesora de filosofía, por favor, siéntate. Y pues él también se puso así rojo como, y toda la clase, pues él pelaba chantado, y yo también como que... Y el resto del año, horrible. No, me cambiaron, o sea, finalmente no tuve que dar clase, solo esa primera clase, le tuve que dar clase a otro 11, y yo decía, hombre, a uno, de verdad, nunca le enseñan cómo hacer ese tipo de, o el piropo, o pues yo digamos que lo intenté manejar de manera diplomática, pero la subida de temperatura en los cachetes se me notó. Claro, porque uno comenzar joven. Es que yo siento que hay muchas cosas que a uno no le enseñan en la universidad, y a las que uno llega a enfrentarse ya cuando tiene que estar en un colegio, que ya lo contratan a uno. Por ejemplo, le pregunto, ¿ustedes les enseñaron a lidiar con un padre de familia? No, jamás. ¿Les enseñaron cómo ejecutar un manual de convivencia? ¿Cuáles son las normas las más comunes? Ni siquiera en la especialización de gerencia nos enseñaron eso. ¿A usted en la universidad les enseñaron a llevarse trabajo para su casa? Sí, con los trabajos de las tareas. Pero de un trabajo, es que usted trabaja todo el día prácticamente en un colegio y sigue llevándose el trabajo para la casa. Bueno, a Paola le advertí al profesor, no lo haga. A usted también, a mí no. Hay universidades... No sé si uno no puede hablar por todas, pero hay universidades que desde los primeros semestres los involucran con la práctica, que eso es algo que se empezó a implementar recientemente, porque usted le mandaban práctica ya lo último. No, pero mira que a mí se me pasó desde el semestre. Porque hay unas universidades que lo empezaron a implementar, y es cuando usted realmente se enfrenta a tener que trabajar con unos pelados y decir, me los aguanto, puedo durar 8 o 6 horas trabajando con estos muchachos, discúlpeme la expresión, limpiando mocos, porque usted como docente tiene que ser niñero, tiene que ser psicólogo si llegan con problemas, tiene que ser un vendedor con los padres de familia, tiene que ser el empleado modelo con los administrativos. Entonces, si a usted le vendieran la idea completa de que no es solamente el tema pedagógico, sino que el ser docente implica una cantidad de habilidades para los que muchas veces no estamos preparados, y es cuando llegamos
al ejercicio, que nos damos cuenta que la historia es otra. Yo les No, quiero y hacer una saben que pregunta. algo que a nosotros nunca nos enseñaron realmente fue lidiar con chicos de diferentes edades, No, No, eso tampoco sé. ¿cierto? O sea, Porque en está ninguna contemplada parte. la educación regular. no es lo mismo dictarle a un grado noveno que llegar a dictarle a preescolar. No, para nada. No, Imagínense. no, es algo Ya es una totalmente experiencia diferente. totalmente distinta. Porque en algunos casos, bueno, yo tengo paciencia para dictarle a los de bachillerato, pero hombre, si me tocó dictarle a los de primaria, pues lo voy a hacer, Resumiendo, pero no tengo la paciencia para ¿ustedes cuál hacerlo. digan una habilidad, la más importante que debe tener el docente? Es que una sola. La que digan la número Dominio de uno. grupo. No, yo creo que lo que más tiene que tener es carisma, caerle bien a sus muchachos. Yo me he dado cuenta que el profesor que se gana el corazón de sus estudiantes les genera la confianza de poderle hablar, les genera el respeto para recibirle una clase, porque yo tuve el profesor Tronchatoro, el que llegaba bravo y todos estábamos así cuando él llegaba nos regañaba, nos mandaba a coordinación, pero ese era con el que menos uno aprendía. El profesor que se sentaba, de pronto rompía el hielo, nos hablaba como personas por igual, sin No como el perder su alumno, no como el de tú a estudiante. tú, sin perder Eso su es chévere, Yo creo eso que es el chévere. carisma, el don de gentes y las habilidades blandas Blandas. son las que más debe tener un docente desarrolladas. Ahora, ¿qué pasa? En el ámbito docente hay cosas en las que nosotros no tenemos en cuenta y es, por ejemplo, el trato con los padres. Si usted no tiene carisma, ¿cómo va a manejar a un papá? Si llega un coordinador bien asshole, bien odioso, lo trata mal, usted tiene que saber lidiar con su jefe. O que llegue un pelado que realmente es súper rebelde, que nadie se lo aguanta, que lo han cambiado de colegio en colegio. Usted tiene que tener el carisma para lidiar con ese pelado y ponerlo otra vez en el reír sin que usted se vuelva el profesor súper disciplinario, El tronchatoro. odioso. Esa es tronchatoro. la parte más importante y yo creo que es la que deberían trabajar todos los profes. ¿Tú cómo identificas un buen docente? Bueno, yo identifico un buen docente porque tiene liderazgo, porque los estudiantes lo respetan, porque tiene sentido de pertenencia, Ujú. porque motiva a los estudiantes a querer mejorar los conocimientos que él imparte, porque tiene un buen manejo con los padres de familia, porque demuestra a partir de una planeación que no solamente es lo escrito, sino también la práctica y la teoría, porque por ejemplo hay estudiantes que desde lo catedrático hacen las mejores planeaciones, están supremamente acordes a los lineamientos del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, pero uno entra al salón y está chateando y puso a los chicos a hacer cualquier taller o cualquier actividad. Ujú. Entonces para mí es no solamente parecer, sino ser. ¿Usted sabe cómo uno identifica un buen docente? Es ese que coge el conocimiento y lo pone en contexto, que enseña como si él estuviera aprendiendo, que nos pone ejemplos de lo que está explicando de manera que uno lo pueda entender. Ese es el buen docente. Es el que uno siempre se va a acordar y cuando pasa por la calle uno dice, ese fue el que me enseñó a mí. Para mí un buen docente es esa persona que cuando salen los niños del salón, los niños salen contentos, Sí, salen también. felices, ¿sí? Uno, porque la pasaron rico en su clase, dos, porque Aprendieron. aprendieron. Y, por ejemplo, yo en la universidad tuve muchos buenos docentes y lo que usted acaba de decir, uno ve al docente y ese man me dictó clase a mí. O depende, De ¿no? Si él, fue una sí, buena sí, No, fue una buena experiencia. de él persona. aprendí tal cosa. Este man se caracterizaba por hacer chistes como tales, pero el man los hacía relevantes a los Algo También uno se importante. acuerda mucho del docente malo. Sí, también, pero algo importante para el docente bueno es el que enseña con amor. O sea, como que uno siente Sí. que se interesa por uno, no solamente va a impartir el conocimiento por impartirlo, sino, oiga, tal cosa, y como que tiene pendiente El cosas que sabe en que uno. uno no es el que lo vea uno no como el código número tal, al que le vea Exacto. cuando llamo lista, sino que digo, Sí. Paola, César, ¿qué pasó, ¿Usted le gusta hermano? tal ¿Usted cosa? por qué? Esto, sí, como que hay una relación como más cercana con el estudiante. Siento que Con ese el es buen proceso del docente. estudiante, man. Con el Yo proceso, sí, tenía- con el proceso del estudiante. Yo tenía una profe en el colegio que ella era un amor y se veía que su vocación era ser docente y demás. Y lo que tú dices, estaba tan pendiente que lo que yo no hacía, de una vez llamaba a mi mamá a contarle. No, Entonces, pero ella era regalada muy también. buena docente. No, yo la Y era amo. comadre de mi No, mamá. y miren que en este momento me acuerdo perfectamente de esa señora y esa señora era licenciada en lengua castellana. Bien.
Lo dejó marcado, de tanto dar quejas. De hecho, no. Me dejó marcado, pero mi mamá. Sí. En últimas, el docente en este momento es una figura de conocimiento, una figura de aprendizaje. Bueno, siempre lo ha sido. Pero miremoslo desde el lado del estatus en este momento del docente. Yo me acuerdo hace muchísimos años que en el pueblo el profesor era casi o más importante que el cura o el alcalde. A la par. En este momento, hoy, ¿quién es el profesor? El médico es el que lleva el estatus, el abogado, el ingeniero, pero el docente no. Pero eso también tiene que ver mucho con la cantidad de docentes que salen versus la cantidad de ingenieros que salen, y no todos son tan de mostrar. Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en el colegio, había unos profesores espectaculares, que yo me acuerdo, los llevo en mi corazón y les agradezco porque incentivaron en mí muchas cosas de querer seguir aprendiendo. Pero también me acuerdo de los profesores que uno estaba en una fiesta, salía y se asomaba por la ventana a 3, 4 de la mañana, iban los profesores allá agarrados, hinchos de la perra. Entonces el profesor está convirtiéndose poco a poco también en el que no se da el estatus que se merece. Mire, o sea, nosotros como docentes somos quienes tenemos que dignificar nuestra profesión. Claro. Sí. Y no solamente dictando bien las clases, sino fuera de clases cómo me comporto. Si yo soy el que hoy encuentro a los profesores sentados en una cantina los fines de semana hartando, que lo pueden hacer divinamente, claro, pero manéjelo de una manera que son sus estudiantes, son sus padres de familia los que lo van a ver. O sea, sí, hágalo. Eso es lo que ha dañado pronto un poquito el estatus. No, o sea, mire, sí hágalo, pero no en la tienda al frente del colegio. Eso, lejitos, tenga su vida personal y privada. Aléjese de eso. Mire, yo creo que eso va más desde un tema estructural, social y económico. Si nosotros miramos quiénes son los estudiantes que ingresan a la universidad a ser docentes, generalmente, y estoy casi segura de eso, que son las clases bajas. ¿Sí? Sí, entonces sí. La clase baja busca no, los estratos 1, 2, por ejemplo acá eso es una clase baja para entenderlo en tema de bueno, sí, tienes razón, tienes razón. Entonces, estas personas de pronto de escasos recursos, que de pronto no les va a alcanzar para una ingeniería de petróleos o para una arquitectura, que cada clase hay que para comprar una cantidad de materiales. No, solo pago el semestre. O solo el pago el semestre. Entonces, las clases populares son las que ingresan a ser docentes, y estos docentes pues vienen con unas dinámicas económicas y sociales un poquito difíciles. Yo recuerdo mucho a un profesor en la universidad que nos daba algo que se llamaba ética docente, y él decía, oiga, yo los veo a ustedes chicos, nos decía, y usted es borracho, usted es un marihuanero, nos decía así, y decía, y ustedes van a ser, no, eso en general en cualquier universidad, vale, cuidado, pero nos decía algo que a mí me parece clave, y es que uno también juzga al docente, ¿cómo así que el docente fumando? ¿Cómo así que el docente tomando? Sabiendo que cualquier ser humano lo hace. Y él nos decía algo muy bonito, y es que el docente es un ejemplo sin ser ejemplar. Y eso es clave. Entonces yo creo que no es tanto el estatus que uno como docente se ponga, sino es la configuración de la profesión. Quienes han venido como ingresando a hacer esto, y entonces se juzga, pero uno es también humano. Entonces el abogado también puede tomar, puede consumir, puede hacer un montón de cosas. Entonces, aunque si bien el estatus se lo pone uno, ¿sí? También hay unas dinámicas sociales que influyen para cómo se ve el docente. No, miremos también cómo se configuran las carreras que ofrecen en la universidad. Porque es más barato estudiar una licenciatura. Total. Porque son cátedras. Usted es la fotocopia. Usted tenga para las fotocopias y el pasaje y todo bien, puede estudiar. Sí. Pero entonces, es que del estatus. Señor, siga. Perdóname. Tranquilo. Hágale. Del estatus, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? El médico que subió al estado de WhatsApp la foto en la piscina rumbeando, y entonces con la todo el mundo operada. dice, ay, sí, total, ay no, mire ese médico tan lindo, tan bello, ¿no? Y el profesor que sube un estado y tiene a sus papás, a los pues papás de los niños también agregados. Pero es que es como si subiera también el médico una foto de fumando. ¿Qué pasa? Pero es que pero es que miren que ahí hay una diferencia. Sí, porque el médico no tiene un proceso con alguien, sino es en el momento y ya. Siempre se va a ver mal. En cambio, el docente sí tiene un proceso y una cercanía que esperan de él, que sea como el salvador y el héroe, y el que tiene que estar bien visto. Pero eso es una cuesta y una maleta muy cargada. Por eso ustedes desde el principio le dicen, piénselo bien.
Sí, a ustedes se los dijeron. A ustedes se los Sí, dijeron. Ahora, si pero no no, quiere ser no, señalado y no, juzgado por la ejemplo, cantidad de ejemplar. padres, bueno, aunque nos hemos enfocado mucho en el docente que dicta clases, bien sea en educación regular o en los CLEI de bachillerato para adultos, pero, por ejemplo, no es el mismo estatus el docente Universitario, por ejemplo. con el docente universitario versus el de educación regular, porque ya muchos de los casos, este docente ya gana mucho mejor, este docente ya maneja un perfil académico un poquito más elevado, en algunos, dependiendo de la universidad, mucho más elevado, y ese docente obviamente ya se cuida más. Ese docente no es el que usted va a ver. ¿Qué clase de docente queremos ser? Ahora yo le pregunto a los docentes, lastimosamente es el gremio de nosotros que somos Sí. profes, somos licenciados los tres, pero el ego de los docentes es una cosa horrible. Usted ve que el profesor cree que se las sabe todas. Y yo les pregunto les pregunto maliciosamente, ¿usted realmente docente se prepara constantemente? ¿Lee? ¿Qué tanto lee? ¿Cuántos libros usted como docente lee al año? ¿Cuántos Obviamente podcasts? acá sacamos a los muy buenos docentes que siempre se están preparando, son los que se cultivan, son los que generalmente empiezan a ganar más porque se preparan más y tienen mejores puestos de trabajo, y etcétera. ¿Cuántos podcasts escucha y qué clase de podcast escucha? ¿Escucha audiolibros, va a webinars? Hay muchos profesores que no comparten en espacios académicos y eso es parte fundamental de enriquecer su labor docente. Fosilizan su conocimiento. ¿Y cuál es la otra? ¿En qué emplea su tiempo libre? Yo veo los billares llenos de profesores, lastimosamente. Las canchas de té Las canchas de tejo y las canchas de microfútbol. y las bolirranas. Y las bolirranas están llenas de profesores. Mantenemos allá. No, mentira. ¿Bolirrano? Bolirrana. Entonces la invitación es a que si usted quiere dignificar la profesión, si usted quiere ganar más, si usted quiere realmente que la vocación docente tome ese estatus, el estatus no es para todos los profes sencillamente por el simple hecho de ser docentes, sino es usted como docente quien se da el estatus porque usted es el que trabaja en sí mismo para que una vez usted Es trabaje en cierto. sí mismo pueda darle más a esos muchachos que está educando. Básicamente es eso. Acá lo que tenemos es que prepararnos. ¿Sí o Ahorita no? con la tecnología, ahorita No, es esto que de la mucho- inteligencia hay mucho. artificial, Hay al mucho docente de le dónde toca agarrarlo. correr mucho para estar actualizado y poner en servicio de su docencia, y si realmente tiene la vocación y quiere hacer mejor las cosas, no seguir dictando la misma clase que viene dictando desde hace Así mucho pasa tiempo. mucho. Mira, uno revisa los planeadores de clase de muchos profesores y unos son para mostrar, para ponerlo en la sala y enmarcarlos. Y otros son el mismo planeador de clases de hace 3, 4, 5 años. Con Y los si no mismos se les errores. revisa, tienen los mismos errores, están o dictando la misma clase, no están innovando, no están preparando nada nuevo. Entonces, la invitación, querido gremio docente, es a que aquellos que estemos colgaditos académicamente y sabemos, uno si está colgado académicamente lo sabe y internamente la tiene clara de que un docente mínimo se tendría mínimo que estar leyendo un libro al mes. Y muchos me dicen a mí, profe, pero es que vea, yo trabajo de lunes a viernes, tengo que Califico. llegar a calificar, el fin de semana dicto una clase en tal lado, ¿a qué hora voy a llegar a leer? Si es su vocación, usted encontrará la forma. Claro, porque si usted está impartiendo conocimiento y no se nutre diariamente de su conocimiento. Y ¿a no qué- se en qué queje de estamos su jugando? condición, y no se queje de su condición de que, es que el docente está mal pago, es que el docente no se le remunera bien, o es que el docente no recibe apoyos, y etcétera. Vea, yo pienso que acá todos podemos emerger y poner en alto el nombre de la profesión, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Claro. Vea, yo les voy a contar algo y resulta que desde la administración educativa que ejercemos desde acá, nosotros preparamos a los docentes, se ofrecen unas capacitaciones, seminarios, diplomados, y al profe actividades, se le talleres. ofrece, digamos, Se le el regala seminario. la Profe, entrada. tenemos un seminario tal día No. para que por favor nos acompañe ese día. No, profe, resulta que es que ese día se va a morir mi perro. Es que sí, ya tengo cita médica, pero no le he dicho la fecha, Sí, profesora. no, definitivamente eso. Y uno escucha Lo siento. este tipo de cosas en los docentes y uno dice, hombre, pero somos profesores, tenemos que estar actualizados, tenemos Cabe que estar por lo resaltar que menos- esto no es el grueso de la población docente. Hay unas, como en todo gremio,
hay unos cuantos que realmente no son los de mostrar, pero son más los buenos que los que Miren, son colgaditos. Yo quisiera rescatar algo de lo que tú dijiste y hacer como una contraparte. Y es que nosotros nos estamos basando de pronto en la labor docente muy citadina, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos, no, es que el docente es el que se da su estatus, no podemos olvidar unas condiciones de Estado, ¿sí? Las de ruralidad. Entonces, por ejemplo, decir que si bien usted puede darse un estatus, usted no puede darse un estatus cuando no tiene que comer, cuando las condiciones no son dignas laboralmente, cuando usted tiene que caminar 2-3 horas para llegar a su colegio y llega a su colegio y no Eso hay. sí es vocación. Sí, entonces pilas ahí porque no queremos entrar de pronto en el tema de ser muy citadinos y decir, claro, si usted no se prepara, si usted no tiene estatus es por su culpa. Evidentemente no, porque una sociedad lo hace también sus gobernantes y también las leyes que van a ayudar a favorecer estas Hombre, pero es que profesiones. yo he conocido profesores de rural y son unas bibliotecas, hombre, son unos ratones de Sí, laboratorio. claramente, pero no podemos desconocerlos. Y enaltecerlos a ellos. Claro, sí, pero no podemos buenos. negar que si el Estado no garantiza unas políticas para el bienestar de los docentes, pues no vamos a tener o replicar la culpa solamente en el Yo docente. pienso, yo creo, Para hacer muchachos, como esa claridad. que solamente. tendríamos que hacer un episodio más adelante sobre estas políticas, condiciones, el salario de los docentes, que a mí me parece muy interesante. Pues que nos lo dejen en los comentarios si realmente ¿Quieren les escuchar Si más les sobre gustaría esto? saber cuánto Claro. se Nos gana un cuentan. profesor del distrito, cuánto se gana ¿Cómo un hacen para profesor subir a un de los escalafón? colegios privados, el escalafón. Que Las si estudio condiciones más, diferentes no, entre que si estudio ruralidad más. y entre las ciudades, porque eso es unas Y qué brechas rico de poder desigualdad invitar a unos tremenda. profes, Ojalá al ese de rural, COE. al de universidad, y que nos cuenten el versus. Mi realidad es esta y la suya es esta y cómo coincidimos y en qué confluimos. Claro, O porque profesor de universidad, de un colegio privado y de un colegio No, nos salieron fue distrital. ideas para más podcast. entonces yo creo que si ustedes quieren seguir escuchándonos, los invito a que se atrevan a escuchar nuestro siguiente podcast, porque recuerden que nada es imposible para el que se atreve. Muchas gracias. Chao. Gracias.